El uso de la palabra, el colega Javier Bedoya. Gracias, presidente. Debo inevitablemente empezar diciendo que no entiendo el objeto de esta sesión. ¿Para qué se nos ha convocado? Porque además de ser una sesión informativa, nada nuevo se nos ha dicho. Y no es un cargo que formula a los ministros aquí presentes o al nuevo presidente de la Caja. Ellos asisten en virtud de un mandato constitucional y ante un llamado del Congreso, y vienen a dar cuenta. Y es más, ambos ministros llevan pocos meses en el desempeño de sus cargos y en consecuencia la responsabilidad que les puede alcanzar es muy diminuta frente a un problema que se arrastra hace 36 años. Pero acá se nos viene a dar un diagnóstico actualizado, uno más de los tantos que hemos recibido a lo largo de 5 años. Nadie en esta comisión desconoce cuál es la problemática de la Caja. Nadie desconoce que hay dinero que fue saqueado de la Caja, que fue repatriado y que terminó en el Fedadoy y no en la Caja, que era el propietario de ese dinero. Nadie desconoce que el Estado es un deudor. Nadie desconoce que el sistema está desfinanciado desde sus orígenes, y dicho sea de paso, los orígenes de la Caja y del sistema se remontan al año 72 y 74, gobierno militar primera fase, en donde desde allí, sabiendo ellos cuánto es lo que debía aportarse, porque los cálculos actuariales de ese entonces indicaban que debía aportarse con 27%, por decisión política, pusieron una cuota de 12%. En consecuencia, el origen del problema y los responsables de origen están allí, en los autores de este sistema, y sin duda alcanza a todos y cada uno de los gobiernos posteriores que no han corregido el problema. Este es un problema acumulado y como una bola de nieve, señor presidente, viene creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega un momento en que nos va a arrollar. Hay un momento en que no se va a tener cómo pagar. Hay un momento en que la paciencia de los jubilados o de los pensionistas va a estallar y lamentablemente, insisto que los ministros actuales poco tienen que ver en la materia, pero lamentablemente, como dijo Carlos Marx, la historia hay veces se repita, unas veces como tragedia y otras como sainete. Y yo no sé en cuál de las dos hipótesis estamos, señor presidente, porque estoy viviendo lo mismo que el término del primer gobierno del señor Alan García, que el 24 o 25 de julio del año 90, 3 días antes de dejar el poder, dictó un decreto supremo que nunca se pudo aplicar, estableciendo el sistema de incremento de remuneraciones a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En otras palabras, esperó hasta el último día y le pateó el problema al que venía detrás. Y me da la impresión que estamos repitiendo la historia. Porque después de escuchar al ministro de Defensa sostener que hay estudios que se están haciendo para actualizar la información, que la primera parte previsiblemente de esos estudios los tendremos en mayo y los estudios definitivos los primeros días de julio. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere este gobierno? Entregarle la papa caliente y tirarle la pelota al próximo gobierno. ¿Pero qué ha hecho durante los 5 años que lleven el ejercicio de sus funciones para atender el tema? Nada. Mecer a todo el mundo. Desconocer las obligaciones del Estado a cargo del ministro. Asistir a cuanta reunión se le invitaba a la Comisión de Defensa. A repetirnos el mismo disco con algunas variantes. Simplemente actualizando las cifras al día en que venía el ministro de turno. Han avanzado en soluciones, pero no se ha tomado ninguna decisión. El Parlamento ha sido muy puntilloso, muy reiterativo en este tema. Y, por ejemplo, cuando el año pasado se debatía la ley de presupuesto, fui uno de los que sostuve que o se daba un incremento serio en tanto en las remuneraciones como atendiendo estos problemas para las Fuerzas Armadas, o por lo menos mi voto sería en contra. Y consecuente con mi prédica voté en contra de la aprobación de la ley de presupuesto, exclusivamente porque no contenía los incrementos que se exigían, porque estoy harto, señor presidente, de que se nos venga meciendo. Estoy harto
de que periódicamente nos reunamos con los ministros del sector correspondiente a escuchar el mismo disco rayado y que no se tomen soluciones. Y que cuando viene la ley de presupuesto, y había la oportunidad de hacerlo, tampoco se hizo, con responsabilidad también del Parlamento Nacional, o por lo menos de quienes aprobaron esa ley de presupuesto que no contó con mi voto. En consecuencia, señor presidente, no entiendo a qué hemos venido hoy. Es muy grato recibir a los ministros por quienes tengo deferencia especial, así como el nuevo presidente de la Caja, pero ¿para qué diantres nos han convocado? Para escuchar la misma letra con distinta melodía. ¿Soluciones? Ninguna. Para cuando el gobierno esté de salida, ¿ya? 15 días antes de irse, ahí sí les va a entregar las soluciones. Igualito que el año 90, por Dios. Esto me parece una falta, realmente una falta de respeto. No solamente al Parlamento, sino fundamentalmente a todos los pensionistas con cuyas expectativas se está trajinando año tras año sin darle solución alguna. Y me parece que ha sido un profundo error, señor presidente. No sé de quién ha sido, si de usted o de quién la iniciativa de invitar a los señores ministros que han accedido a venir cumpliendo un mandato constitucional. No les quedaba otra cosa. Pero me parece una absoluta falta de respeto volvernos a reunir para tratar lo mismo, cuando sabemos que además este es un parlamento que está de salida y que no tiene capacidad de solucionar el problema. Nada más, señor.